Buenas tardes, mi nombre es Erika Vanessa Ramírez Rodríguez, con número de matrícula 2202-4443. Actualmente me encuentro cursando el módulo de Derecho Procesal Civil 2 con mi asesor educativo Gerardo Esparza Rubio, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. A continuación, procederé a presentar el reto 4 que lleva por nombre ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario? Espero sea de su agrado. Gracias. Para comenzar con la elaboración del presente reto se nos solicita el elegir uno de los temas referente a los juicios especiales para proceder con un análisis comparativo de estos, tanto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato como en el Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tamaulipas. Para ello yo elegí el tema de interdicción. Respecto a lo anteriormente mencionado, me gustaría mencionar brevemente qué es a lo que se refiere este tipo de procedimiento. Podemos entender que el juicio especial relativo al estado de interdicción en el ámbito del derecho procesal civil es un procedimiento judicial cuyo objetivo es el poder determinar que un individuo carezca de la capacidad legal para autogobernarse o gestionar sus bienes de manera adecuada, debido a una incapacidad mental o física significativamente. Por otra parte, este tipo de juicio se implementa con el fin de salvaguardar a aquellas personas que no son capaces de cuidarse a sí mismas o, como ya lo había mencionado anteriormente, de tomar decisiones apropiadas. Cabe recalcar que este tipo de juicio suele ser solicitado en términos generales por familiares cercanos tales como el cónyuge, tutores, curadores e incluso el Ministerio Público. Esto en caso de determinar que el individuo requiera de protección alguna. De igual manera, al declararse el estado de interdicción debe nombrarse a un tutor o curador, el cual tendrá la responsabilidad de proteger los intereses de la persona declarada en interdicción, tanto en lo personal como en lo patrimonial. De conformidad con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en su artículo 683, señala el proceso de su tramitación, el cual es el siguiente. Artículo 683. No será necesario protocolizar la participación ni reducirla a escritura pública, pero si hubiere menores o incapacitados se requiere la aprobación judicial. Ahora bien, como ya lo había indicado, este tipo de procedimiento puede solicitarse por el cónyuge, herederos o bien el Ministerio Público, según lo indica el mismo código en su artículo 702. Cabe destacar que deberá de tramitarse según las disposiciones establecidas por el artículo 702 al 704 del presente código, donde se menciona de igual manera el título segundo del código, en donde se consideran las disposiciones del juicio ordinario. Volviendo a lo ya analizado, considero que es de suma importancia mencionar cómo es que se tramita este tipo de procedimiento. Como punto número 1, es necesario presentar la demanda. Una vez que la demanda ha sido presentada, el juez deberá enviar un oficio al registrador público. Si existe un tutor, se le convocará a un juicio. En caso contrario, el juez tendrá que designar al que considere adecuado. Posteriormente, se notificará al tutor interino designado por el juez y a la persona que se presume debe ser declarada en estado de interdicción. El presunto interdicto tendrá la opción de responder a la demanda, pero si no lo hace, solo se tomará en cuenta la respuesta del tutor interino. Durante el periodo probatorio del estado de interdicción, se podrá presentar cualquier medio de prueba permitido por el Código, incluyendo la solicitud de reconocimiento judicial del presunto interdicto. Para continuar con el procedimiento, se requerirán dos pruebas principales realizadas por médicos alienistas. Y finalmente, el juez evaluará si las pruebas son suficientes para declarar el estado de interdicción. Continuando con el análisis comparativo de los distintos tipos de códigos, citaré a continuación el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, el cual indica lo siguiente. De conformidad con el artículo 568 del presente código, menciona que la solicitud presentada con el fin de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de personas con discapacidad intelectual, auditiva, del habla, así como de aquellos que son ebrios consuetudinarios o que tienen el hábito del uso de drogas, deberá incluir la siguiente información. Fracción 1. Nombre, edad, domicilio, estado civil y residencia actual del individuo presuntamente incapacitado. Fracción 2. Nombre, apellido y residencia del cónyuge y de los parientes hasta el cuarto grado, así como el nombre del tutor o curador que tenía la persona cuya interdicción o inhabilitación se solicita. Fracción número 3. Los hechos que fundamentan la demanda. Fracción número 4.
diagnóstico y pronóstico de la enfermedad emitido por el médico que lo atiende, adjuntando el certificado o certificados correspondientes. Fracción número 5, detalle de los bienes que se conocen como propiedad del incapaz y que deben estar bajo vigilancia judicial. Y fracción número 6, indicación del parentesco o vínculo que existe entre el solicitante y el presunto incapacitado. Como dato interesante, en el presente código hay algunas diferencias en cuanto a la designación de tutores y las pruebas solicitadas para declarar el estado de interdicción en base al Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, puesto que en su artículo 569, fracción 2 y 3, nombra lo siguiente. Recibida la demanda, el juez dispondrá lo siguiente. Fracción 2. Nombrar al incapacitado un tutor interino, se designará por su orden. Para tal efecto, al cónyuge, padre, madre, abuelos o hermanos del incapacitado. Si no los hubiere, se nombrará persona de reconocida honorabilidad, que además no tenga relación de amistad o comunidad de intereses con el promovente. Fracción 3. Si se trata de demencia, dispondrá de 2 psiquiatras, o si no los hay, en el lugar, que 2 peritos médicos examinen al incapacitado y emitan opinión acerca de sus condiciones. Si se está en alguno de los demás casos que se refiere la primera parte del artículo 568, para el diagnóstico únicamente se recurrirá a los médicos. En cualquiera de estas situaciones, el tutor puede nombrar otro para que tome parte en el examen y se oiga su dictamen. Puede el juez, además, requerir opinión preliminar a aquellos. Finalmente, el presente código expresa que al ya haberse presentado los exámenes correspondientes de los médicos como prueba al juez, podrán hacerse otros exámenes adicionales en las siguientes circunstancias, según lo estipula dicho código en su artículo 571, el cual menciona lo siguiente. Además del examen, en presencia del juez, los psiquiatras o médicos podrán practicarse los exámenes adicionales que juzguen necesarios. En su informe establecerán con la mayor precisión las siguientes circunstancias. Fracción número 1, diagnóstico de la enfermedad. Fracción número 2, pronóstico de la misma. Fracción número 3, manifestaciones, características del estado actual del incapacitado. Fracción número 4, tratamiento conveniente para asegurar la condición futura del incapaz. No obstante, los artículos 572 y 573 del mismo código indican cómo es que se da fin a tal procedimiento, en donde destaca que, recibido el informe o antes si fuere necesario, el juez tomará todas las medidas de protección personal del incapaz que considere convenientes para asegurar la mejor condición de éste. Y, adicional, cumplidos los trámites que se establecen en los artículos precedentes, y si el juez tuviere la convicción del estado de incapacidad, la declarará así y proveerá a la tutela, así como a la custodia o tutela de las personas que estuvieron bajo la guarda del mismo. Nombrará asimismo curador que vigile los actos del tutor en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Para concluir con el trabajo de investigación y análisis comparativo, se nos solicita el identificar 2 juicios especiales contenidos en el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, los cuales mencionaré a continuación. Como primer juicio tenemos el juicio de desahucio, el cual se encuentra fundamentado en el capítulo 6 del presente código y lo podemos observar en sus artículos 543 a 556. Para entender de mejor manera cómo es que procede este tipo de juicio, el artículo 543 menciona lo siguiente. El juicio de desahucio procede cuando se exige la desocupación de una finca o local por falta de pago de 2 o más mensualidades de renta. En lo conducente se aplicarán las reglas del juicio sumario. Como juicio número 2 tenemos el juicio de rectificación de actas de estado civil, el cual se encuentra fundamentado en el capítulo 8 del mismo código y lo podemos observar en sus artículos 564 a 567. Este tipo de juicio procede según lo estipulado por el artículo 564, ante casos en los que la resolución sea emitida por la autoridad judicial, a excepción del reconocimiento que un padre realice de su hijo de manera voluntaria. Por mi parte, eso sería todo. Agradezco su atención.